qué produce cada uno. Entonces, en portugués, varietales son los que nos dan el ácido clorhídrico, el factor intrínseco. ¿Para qué me sirve el factor intrínseco? Vitamina B12, ¿dónde se absorbe? Ilion distal. Eso significa que si a un paciente le da una gastrectomía, tengo que darle vitamina B12, porque no se va a producir factor intrínseco que permita la absorción. O si le hago una resección de ilion distal, a veces tú haces una mecolectomía derecha y te tienes que llevar el ilion distal por temas de irrigación. Entonces desaparece el área de absorción de la vitamina B12. Entonces tienes que dar vitamina B12 como suplemento al paciente. Células principales, pepsinógeno, lipasa y las células G que producen gastrina. Están en el fondo de la glándula gástrica. Ahí tienen lo mismo, un poco más de detalle: histamina, pepsinógeno, somatostatina, gastrina. Más detalle todavía, cuál es el estímulo que favorece la liberación o la secreción de esa sustancia, como somatostatina, como gastrina, como histamina, el factor intrínseco, que ya hablamos, ¿verdad? Entonces, esta es la gran glándula gástrica, dentro de esa pared gruesa del estómago. Nuevamente lo mismo, células, dónde están ubicadas y la función que hacen. Desde el cuerpo, desde el antro. Entonces, a pesar de que hay secreción de moco y de bicarbonato, lo que predomina es un pH ácido del cubo gástrico, por la gran cantidad de ácido clorhídrico, que es un pH muy, muy bajo. Entonces, hay mecanismos nerviosos, por supuesto, y hormonales que participan en todo este proceso de digestión, sobre todo. ¿Alguien que lea? Que no sea lo mismo. Andrea. ¿Cómo lo vas a ver? ¿Tú le entiendes? O sea, que no me entiendes nada.
aumento del apetito, esto se llama orexígena. Leptina, lo contrario, anorexígena. ¿Por qué? Porque inhibe el neuropéptido Y, que genera hiperfagia. Entonces los pacientes obesos se alteran estos mecanismos. Y el tema de saciedad prácticamente desaparece. Quieren comer y comer y comer y seguir comiendo, ¿verdad? Entonces, enfermedad seropéptica producida por la agresión del ácido clorhídrico, la pepsina y sales biliares en aquellas partes del aparato digestivo, sobre todo estómago, duodeno, que están expuestas al jugo gástrico, resultado de un desequilibrio entre factores protectores y factores agresores. Más adelante veremos cuáles son los más comunes, ¿verdad? Miren los datos epidemiológicos, la mayoría en Estados Unidos, y el bicho más relacionado con esto, que es el Helicobacter pylori. En una época cuando se descubrió se llamaba Campylobacter pylori. ¿Cuándo se descubrió? ¿Quién sabe? ¿Nike? Calvin Klein, el mismo de ayer. Dígame algo. ¿Cuándo se como que hace 1000 años? En los 1800. No. ¿Cómo se descubrió el Helicobacter? ¿Dónde se descubrió? ¿De dónde son los descubridores? 1800. ¿De dónde son? Australianos, exactamente. ¿Qué se ganaron por ese descubrimiento? El Nobel de la Medicina. El Nobel. Hasta ese momento, todo el mundo se era dando el fuego de que no había forma de que escribieran dicho con semejante pedazo tan ácido. En Australia, efectivamente. Y no solamente aíslan el germen, sino que el tema es que lo relacionan con enfermedad seropéptica, tanto gástrica como duodenal, y van más allá, gastritis, cáncer gástrico, porque la inflamación que genera el Helicobacter finalmente puede terminar en un cáncer gástrico. Todo eso se demostró. Miren la cantidad de enzimas que tiene. El problema es que no se lee bien en la pantalla. No sé ustedes cómo leen allá. Con razón Andrea no ve. Está todo borroso allá. Pero toda esa cantidad de enzimas que ustedes están leyendo ahí son las que le permiten que él sobreviva en un ambiente tan hostil como es la cámara gástrica, como es la cavidad gástrica. Entonces va generando inflamación progresiva hasta que genere un hueco que es la úlcera, primero pasando por gastritis, y si tienes un vaso sanguíneo cercano puede favorecer sangrado digestivo, hematemesis. ¿Ve? Entonces usted puede encontrar muchas imágenes en internet donde tratan de explicar pues la fisiopatología y cómo este germen progresivamente va haciendo daño, va entrando a la glándula gástrica y generando inflamación progresiva, empezando por una gastritis, un dolor epigástrico de vez en cuando,
lo asocias a que no desayunaste o no almorzaste o no cenaste, o que estoy muy estresado porque viene el semestral, y más o menos se va enmascarando esa molestia, ¿verdad? Ahí está entonces el Nobel 2005, ¿no? Barry Marshall y Robin Warren. 90% de las duodenales, 75% de las gástricas, fíjense, se han relacionado con la existencia del Helicobacter pylori. Ahí están los mecanismos que ya hablamos, las enzimas que produce. Empieza con una reacción inflamatoria. Niveles de gastrina pueden ayudar al diagnóstico también, pero más bien tiene que ver con gastritis antral, ¿no? Se ha visto con mayor prevalencia en estratos socioeconómicos un poco más bajos también, ¿verdad? Hay diferentes distinciones, inmunohistoquímica y se aísla, pero esto es con biopsia, acuérdense, a través de endoscopía. 1994 se cambia entonces la taxonomía, se le llamaba Campylobacter pylori y ahora es Helicobacter, y su relación con un agente carcinogénico a nivel gástrico principalmente. Otras distinciones, otra parte de la anatomía, 4 o 6 flagelos, gran negativo. Lo mismo, un poco más para que Andrea vea ahora sí. Ahora sí lo ve. ¿Sí? Todas las enzimas que le permiten sobrevivir en la cámara gástrica. Miren todo lo que puede estar relacionado con el Helicobacter pylori. Es bastante patología, ¿eh? Clasificación de las úlceras, hay varias clasificaciones de una. Recuerdo la ubicación, básicamente. Y si tienen o no clasificación gástrica, curvatura menor, curvatura mayor, prepilórica, la mayoría son prepilóricas. Pueden ver tipo 1, tipo 2, raras veces hay 2, ha ocurrido, pero muy raro. Tipo 3 a nivel ya más tarde. Antiinflamatorios no esteroideos se abusa mucho. Algunos dicen
Entonces, aquí participa mucho el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso omega 3, omega 6, omega 9. ¿Cuál es? ¿Cuál de esos tres es el ácido araquidónico? ¿Cuál? Es un derivado de omega 6. Entonces promueve muchas vías proinflamatorias. Entonces ahí tú ves dos enzimas, la COX-1 y la COX-2, la ciclooxigenasa 1, la ciclooxigenasa 2. Si sigue la vía de la ciclooxigenasa 1, es la que más induce lesiones en el tracto gastrointestinal, incluyendo por supuesto la úlcera gástrica o duodeno. A diferencia de la ciclooxigenasa 2, esta es como más imposible y la posibilidad de lesiones es mucho menos. No es cero, pero es mucho menos. Entonces hay que coger antiinflamatorios no esteroides básicamente que inhiban la COX-2 y no la COX-1, porque las lesiones son mayores, las complicaciones son mayores y vamos a la vía de la izquierda que inhibe la COX-1. A ver, voluntario que me interprete este nombre. Dice que es mi cara. Todo el mundo está viendo. Estamos comparando la posibilidad de desarrollar úlcera gástrica entre el uso de inhibidores de COX-2 o inhibidores de COX-1 en el resto que son los entonces, basados en los números que se creen que podemos construir. ¿Cómo lo pensaría? ¿Seguro? ¿Estás de acuerdo? Al revés. A ver. Pero ¿cómo lo pensaría? ¿Cuál sería la frase correcta? ¿Cuál sería la frase correcta para expresar los resultados que están en la pantalla? Mira la frase. Ya hay un paso. No, porque ahí estamos dando tipos de úlcera gástrica. Entonces, si yo uso COX, inhibidores de COX-2, ¿cuánto se reduce el riesgo que aparezca una úlcera gástrica versus usar los otros? Exacto. O sea, ¿cómo sería tu frase? Uso de control de la reacción de integración. Correcto. ¿Y cuánto se frente al uso de los COX-1? ¿Y cuánto sería la heterogenicidad? ¿Cuánto sería la heterogenicidad? ¿Qué es la heterogenicidad? Empezando por ahí. Andrea, ¿qué es la heterogenicidad?
sabe qué es la heterogenicidad? El chico de los patos nos va a decir. ¿Qué es la heterogeneidad en un forest plot? Cada vez más los estudios se van a expresar así, en todo tipo de estudios, no solamente en gastroenterología, en cirugía, en trauma, montones. ¿Cuánto es la heterogeneidad ahí? ¿Qué significa la heterogeneidad? ¿Cuántos estudios hay ahí? ¿Cuántos? 12. Ok. Entonces, tú eres el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, así. Los 12 primeros ustedes son los autores que aparecen ahí. ¿Qué significa? Bueno, tú eres Emery, tú eres Simon, tú eres Line y así. Entonces, ¿qué significa? Que el estudio que tú hiciste es muy parecido a los demás. Claro, 0%, el I al cuadrado, esa es la heterogeneidad. Me dice qué tan diferentes son los estudios. Y si es 0%, significa que son casi idénticos. ¿Y eso es bueno o es malo? Claro que es bueno. Entonces la heterogeneidad debe ser menos de 20%, puede ser 18, puede ser 15, puede ser 10. Pero si es 0, es buenísimo. Para sustentar la conclusión que nos decía Ana, que nos decía tu nombre, Diego, y acá también Carlos. Pero ¿cuáles son esos productos COX-1 y cuáles son COX-2? Son estos. Pero Ana dice que como son muy caros, ella prefiere seguir con el Tenoxicam, naproxeno, ketoprofeno, ibuprofeno, Ana. ¿Aspirina? Esos son los inhibidores de la COX-1, que eran los primeros que salieron hace 20 años. Pero tienes más riesgo de úlcera gástrica con esos. Con inhibidores de la COX-2 es mucho menos. 79% menos. A ver, voluntario. El chico de la India, ¿dónde está? ¿Dónde lo veo? ¿No habla para ti? Úlcera duodenal ahora. Los pacientes que usan inhibidores de la COX-2 tienen un 62% menor riesgo de desarrollar una úlcera duodenal en comparación con años anteriores. ¿Están de acuerdo? Sí. Esa es la frase. Exacto, pero acá sí lo fuimos a 46%. Entonces eso debilita la conclusión. No la anula, pero sí la debilita un poco. ¿P? ¿Dónde está la P? Acá. Dime. Más alta. Ajá. Claro. Pero uno va jugando con eso. Al final, ¿a dónde te quiero llevar? Al final te quiero llevar, ¿qué le vas a recetar a tu mamá? A tu papá, a tu paciente. Sin ninguna duda la COX-2. Ahora, este es un grupo de estudios, Hay muchos publicados, muchos por reflot. Lo que quiero es que lo sepan analizar para tomar la mejor decisión. Porque acá solamente tienes dos opciones, o A o B. Y por supuesto que me voy por la B, que sería los inhibidores de la COX-2, que me da al final menos complicaciones. Menos complicaciones. ¿Nombre? ¿Verdad? María, ¿no es Andrea? ¿Qué tipo de uso depende del paciente? Depende de la sensibilidad. Estamos hablando de un paciente fumador crónico que harta mucho café, que tiene una vida de mucho estrés. La posibilidad de que se desarrolle una úlcera gástrica o dental en menos de 10 días. Ahora, no es lo mismo que yo me lo tome
dos, porque compara 2 tabletas de COX-1 versus 3 tabletas de COX-2, pero toda una semana, 3 días. ¿Ves? Úlcera duodenal. Entonces, las complicaciones, eso es lo que me lleva a cirugía, perforación, sangrado y obstrucción. La obstrucción ya ni se ve. La obstrucción te lleva a síndrome pilórico. Como es una úlcera que es una inflamación fuerte, genera obstrucción. Entonces la cámara gástrica se va dilatando con los años, el paciente se desnutre. Yo me acuerdo en la residencia nos peleábamos por operar pacientes con síndrome pilórico porque eran pocos. ¿Qué hacíamos? Gastrectomía o hemigastrectomía o tal vez gastrectomía total. Pero muy pocos pacientes, ya creo que eso no se ve. ¿Por qué? Era muy común verlos cuando no había inhibidores de H2. Y el primero que aparece se llamaba cimetidina, usted no había nacido. Después aparece uno mejorado que era la ranitidina, todavía es ranitidina. Y luego aparecen los inhibidores de bomba de protones, que eso sí acabaron, entre comillas, con la enfermedad seropéptica. Sigue habiendo, pero redujeron enormemente y prácticamente desapareció el síndrome pilórico. Y mucho menos para operar, pero sigue habiendo casos de perforación y casos de hemorragia por el abuso de los aires, sean o no COX-1 o COX-2. Entonces está el dolor, el principal síntoma es dolor. De diferentes formas lo expresa el paciente. Entonces el paciente está tomando esto y está usted en el cuarto de urgencia a las 2 de la mañana, doctor, no aguanto. Estaba en una fiesta de los estudiantes de medicina, me tomé 2 tragos de seco y el dolor no se me quita. Vamos a tomarte una radiografía para ver. ¿Qué vemos ahí? ¿Dónde está el aire acá? Ahí se me olvidó ponerle el clic porque ya está el diagnóstico, ¿no? En verdad el diagnóstico con esa radiografía es ¿cuál? Que lo más probable es una úlcera gástrica o una úlcera duodenal perforada. Pero ese diagnóstico lo hacen cuando operas al paciente. Antes de eso, lo que tú puedes decir, lo único que tú puedes decir es úlcera hueca, o perdón, víscera hueca perforada. Ahí que le da el café, ahí el libre que venga la placa. Ese paciente entonces lo mando para la casa. No, que venga mañana, ¿no? ¿No? ¿Qué hago con él? Ahora, claro, llamar a cirugía porque no va a que operarlo sin ninguna duda. Pero el paciente, usted lo examina, tiene una cicatriz y una barba. Cuando lo operaron, señor, hace 4 años. Esta vaina es como que tiró Hace 4 días lo operaron, señor. ¿Qué opinas de ahí? ¿Sí? Yo he dicho que lo ha hecho en la forma así. Me hiciste la pregunta correcta donde era el árbol. Lo operaron de una vesícula, una colecistectomía. Cuando tú operas a alguien que abres el abdomen, lo cierras y queda aire ahí. Si tú le tomas una radiografía, va a salir el aire. Entonces, ¿qué tiempo dura ese aire ahí? 2 semanas. Okay. En 2 semanas se reabsorbe ese aire. Pero lo vas a ver como aire libre diafragmático. Así lo vas a ver. Entonces, viene por dolor, etc. Pero olvídense de ese caso, nunca fue operado. Entonces, que viene por primera vez con dolor, lo más seguro es
Entonces, dolor episódico acá, la úlcera gástrica, empeora con los alimentos, puede complicarse con hemorragia, perforación. Entonces, la historia clínica es importante, la radiografía. Serie esófago gastroduodenal, eso ya no se hace. Lo pongo ahí porque tiene un valor histórico, pero eso en verdad ya no se hace. Porque debemos hacer una endoscopía alta. ¿Ok? Ven, ahí está la imagen que se veía en el pasado, solamente por la importancia histórica que esto tiene. En la endoscopía se ve así, a veces está el hueco. Cuando se ve así, tiene alta relación con cáncer gástrico. Hay que tomar una biopsia en esos pacientes. Tratamiento, miren, inhibidores de bomba de protones y cirugía, ¿no? Omeprazol, lansoprazol, inhibidores de bomba de protones, lo mejor aquí a este nivel. Pregunta. O sea, en un paciente que tiene una úlcera como la que mostró en la imagen. Sube la voz. En un paciente que tiene una úlcera como la que mostró en la imagen. Que ¿Cuál, la anterior? Sí. Que decía que está relacionado a cáncer gástrico. Ajá. Si yo estoy en la endoscopía y pienso en tomar una biopsia para confirmar mi sospecha gástrica, la pared gástrica no está ahí ya muy debilitada. Y si yo incido con una biopsia, no estoy arriesgándome a perforar. Lo que pasa es que yo necesito saber si esto es o no es cáncer. La única forma de saberlo es con una muestra. Tomas la muestra y suturas. Ahí. Tomas una muestra del borde. Si eso es maligno, ahí van a salir células malignas. Necesito hacerlo. Claro. Claro. Pero esta es una imagen en laparotomía, ¿eh? Esta es una imagen en laparotomía. En endoscopía, con más razón, tengo que tomar una biopsia. Porque ¿para qué es una endoscopía? ¿Ah? Entonces, necesito una muestra. Esto ya lo vimos. Hay varios protocolos para el manejo del Helicobacter pylori, incluyendo bismuto. ¿Qué es bismuto? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Cetobismol, el nombre comercial, ¿verdad? Miren las indicaciones de cirugía. La serie esófago gastroduodenal, eso, o sea, ya no se usa en general o no se usa para esta patología. Ya no se usa en general. Pero de pronto, si te vas a un pueblito, no sé, vamos a usar nuestro sistema de salud. De pronto, en ese pueblito, lo único que se llama es ya no se usa la medicina de hoy. Eso es lo que quiero decir. Entonces, indicaciones de cirugía. Entonces, ¿qué es la cirugía? Bueno, esto también se ha dejado de hacer, la vagotomía. Con androectomía. Entonces, vagotomía troncular, en el tronco del vago, hay una un poco más selectiva y hay otra ultra selectiva que van a ver las ramitas que van a hacer esto. Vamos a ver si está. Voy muy rápido, me dice. Entonces hago la gastrectomía. Ahora tengo que restablecer la continuidad del tubo. Lo que es una anastomosis entre lo que queda del estómago y el yeyuno, que es la Billroth 1. ¿Quién era Billroth? ¿Cuál era el nombre? El hermano Billroth. Entonces, Billroth 1, la anastomosis gastroduodenal. Billroth 2, la anastomosis gastroyeyunal. La más que se hace actualmente es la 2, Billroth 2, gastroyeyunal. Pero resulta que tuviste que quitar todo el estómago, la gastrectomía total.
voy a decir cómo mostrarlo allá. Observen que arriba en el esófago hay una letra A. Yo voy a quitar el estómago, ahí en este caso es una gastrectomía por tumor. ¿Ven el tumor arriba? Bueno, entonces yo quito el estómago y queda el extremo distal del esófago, el extremo A. Acá abajo me queda el páncreas y el duodeno. Aquí está el 3, yo cuento 40 centímetros a partir del 3 y ahí corto. Entonces el extremo proximal es B y el extremo distal es C. ¿Lo están viendo? Entonces ya quité el estómago, el extremo distal que es el C lo llevo acá arriba. Miren, lo único, el esófago A con C. ¿Lo ven? ¿Qué hago con el extremo B proximal? Lo uno al yeyuno, a lo que tenía de yeyuno. Y ahora sí tengo una Y, ¿la ven? Se llama Y-Rox. Entonces tengo 3 sitios de riesgo que tienen que cicatrizar. La anastomosis esófago yeyuno, la anastomosis yeyuno y aquí el muñón duodenal que tengo que cerrar. Entonces a ese muñón duodenal va a estar bajo presión por el exceso de secreción que viene del páncreas y de la bilis que va por la vía biliar. Eso va a generar presión sobre ese muñón. Si no circula, debe circular hacia acá, pero en la posición del paciente me puede generar mucha presión y ha ocurrido perforación de ese muñón y es un dolor de cabeza que amerita cirugía, drenaje, etc. Son complicaciones de la gastrectomía. ¿Qué pasa con la irrigación venosa y arterial y con el epicor mayor? Bueno, el epicor mayor se quita completamente. Y con este cambio, la irrigación no sufre ningún problema. Lo que tengo que tener cuidado de no desgarrar una arteria durante la gastrectomía o durante la resección, durante la anastomosis. Tengo que tener ese cuidado, pero de lo contrario no hay ningún problema en la irrigación. ¿Ves? Estoy hablando de gastrectomía total, fíjense. A veces se construye un muñoncito, aquí lo ve, el yeyuno se pliega sobre sí mismo para tratar de generar cierta bolsita que funcione como un probable estómago, pero es muy pequeño, muy pequeño. Entonces obviamente es una catástrofe para el paciente porque no puede comer lo mismo que comía antes de la cirugía. Entonces todo es un proceso de entrenamiento en ese paciente. ¿Cómo se haría con la parte de la inervación nerviosa? Porque después que el vago va bajando y se revierte anterior y posterior, y todo el otro programa del tono parecía con el intestino, ¿cómo se haría para...? Todo es un proceso de adaptación, como te dije, no va a ser fácil. Hay dietas para gastrectomía de pacientes, diferentes alimentos, diferentes comidas, los placeres de comer. Ustedes saben que comer es un placer, aparte que te nutre. Bueno, todo eso va a cambiar y la dieta cambia y las preferencias van a ir cambiando. Es un dolor de cabeza para el paciente, pero le quitaste algo que le iba a quitar la vida, que es el tumor. Entonces obviamente necesitas un apoyo psicológico para adaptarte a esa nueva vida, porque es una nueva forma de alimentación. Ya no vas a comer lo mismo de antes, en calidad y cantidad, pero poco a poco se puede ir logrando. O es eso, o te quedas con el tumor. Tristemente es así. Pues la decisión, la mejor, es quitar el tumor. Ojalá pueda hacer una megastrectomía, ojalá, y no quitas todo el estómago. Todo depende de la ubicación y cuánto avance pueda tener. Con la endoscopía, con la biopsia, con la tomografía, todo eso me ayuda a saber qué tan extendido puede estar la tumoración y hacer la gastrectomía. ¿Viene para clase o qué? ¿Aló? Ahí tienes entonces una hemigastrectomía con la anastomosis. ¿Lo ven? Entonces una cosa es el asa aferente y otra es el asa eferente. Aquí hay un capítulo de cirugía gástrica que se llama complicaciones de la cirugía gástrica. Es una lista que tienen que ver con la anastomosis. Una, por ejemplo, es vaciamiento gástrico, el síndrome del dumping. Lo que el paciente come se vacía rápido y le da una debilidad y se desmaya.
otro tema. Porque en banda gástrica, eso lo van a ver cuando ya no han dado la clase, creo que eso está en el seminario, ¿no? Hay diferentes tipos de cirugía para obesidad, ¿verdad? Entonces la banda gástrica es diferente, que se coloca aquí, o la gastrectomía vertical, que básicamente, ahí está, ¿la ves? Esta es una banda gástrica, pero sin la anastomosis acá. O sea que estoy hablando de la gastrectomía vertical, que es un método para bajar de peso. Todo está igual, excepto que aquí pones una sutura metálica y observa que conviertes al estómago en un tubo. Entonces el paciente siente saciedad temprana y no sigue comiendo como antes. Aunque en verdad el tema de obesidad es un tema psiquiátrico. La persona por diferentes razones no se controla el comer. Entonces esa gente necesita un apoyo psiquiátrico primero, porque si no se lo das, mira, vuelven a aumentar de peso. Conozco varios. El primer año bien, el segundo año ya empezaron, ya saben que pueden comer más, con más frecuencia. Nunca se me olvida, no puedo decir un nombre obviamente, ella se le puso un balón intragástrico para que bajara de peso, para entonces operar. El hijo también se había operado por banda gástrica, por obesidad, a veces es un tema familiar. Ella se le infecta la herida, está hospitalizada, 6 meses después ya se operó, se le hizo una banda gástrica y un día entro al ascensor y está el hijo que había sido operado también, con un taco de dulce, una caja de dulce. ¿Dónde vas con eso? Voy a llevarle a mi mamá lo que más le gusta porque hoy cumpleaños. Está hospitalizada. ¿Qué te pasa? O sea, imagínate, es un tema psiquiátrico muchas veces. Las primeras complicaciones que yo manejé eran casos muy dolorosos, chicas jóvenes, obesas, y se morían de shock séptico después de la cirugía. Había congresos en la cual el título de la conferencia era cirugía bariátrica, una opción para la vida o para la muerte. Así era el título de la conferencia de profesores extranjeros. Otro, cirugía bariátrica, una opción o una ilusión, o los malos resultados. Entonces yo confío que ya tengamos mejores resultados, la curva de aprendizaje sea mejor y ahora sí se puede ayudar a la gente, porque en verdad hay gente que sí se beneficia de cirugía bariátrica siendo pacientes obesos. Así que yo espero que en verdad tengamos ya buenos resultados. Miren, síndrome de gastrectomía, hay muchos más temas y mucho de esto tiene que ver con la técnica ahí en el momento de la anastomosis de lo que queda del estómago, ¿verdad? De nada vale que yo busque medicamentos, esto, si no corrijo esto, ¿no? Hay que corregir esto. Hay gente que no tolera el café, hay otros que sí. Yo necesito un café toda la mañana, si no en el día la paso mal. No me da dolor de cabeza, pero hay gente que sí le da dolor de cabeza. En la facultad tomaba 4 tazas, 5 tazas en un día. Ya eso he bajado bastante. Nunca tuve gastritis, pero hay gente que sí tiene gastritis, entonces tiene que controlar eso. Porque nada vale todo lo que hemos hablado si no se corrige esto. ¿Ok? Y eso es básico. Creo que será la última. Bueno, tumores benignos del estómago, muchos. Hay una colección grande de tumores benignos. Grande. Epitelial, sector nervioso, sector mesenquimático. Ahí no se ve la imagen, ¿ves? Pero este es un pólipo gástrico con un pedículo largo, cruza el píloro y genera obstrucción. Es raro, pero ocurre en algunos pacientes. El GIS, tumores del estroma gastrointestinal. GIS es otro capítulo, benignos y malignos. Esta diapositiva me recuerda a un médico interno. Estaba de turno él
su novia, los dos internos. Y él empieza con un sangrado digestivo brutal, hematemesis. Deja el turno, queda hospitalizado, de manejo hemodinámico, transfusiones, Morbina se le fue a 5, lo metimos ahí en intensivo, endoscopía, cáncer gástrico. Su primer debut fue hematemesis, en el turno, imagínense. La chica destrozada, por supuesto, la novia, ¿no? Este era un video de una endoscopía, pero creo que es muy largo, ¿qué hora es? El tema que sigue es sangrado digestivo. Bueno, ustedes pueden verlo en internet, varios videos de cómo es la endoscopía. Ojalá pues en gastroenterología se lo presente, porque yo tenía el otro, pero en la otra laptop que se me dañó y no lo pude pasar a él. Déjame ver si puedo adelantarlo un poquito. Pero es un procedimiento sencillo, una endoscopía bien hecha en 5 minutos. Puedes tener diagnóstico de qué tiene el paciente, viendo el esófago, viendo el fondo gástrico, la cámara gástrica y por supuesto las primeras porciones del duodeno. Ahí va, por ahí. El médico insertará cuidadosamente el endoscopio por la boca y luego lo moverá lenta y cuidadosamente hacia el esófago hasta que llegue al estómago. Y finalmente al duodeno. No debería sentir dolor. Ahí van viendo cómo entra en clase. Te llamo por los sábados, estoy dando la clase, estoy en plena clase. Está bien, está bien. Si el médico quiere obtener muestra de tejido para analizarla después, lo podrá hacer con el endoscopio. Una biopsia ayudará a distinguir entre los tejidos cancerosos y los benignos. También se utiliza para detectar la Helicobacter pylori, la bacteria que puede ocasionar la formación de úlceras. El médico también puede utilizar el endoscopio para tratar el problema, como por ejemplo una úlcera sangrante o ensanchar un estrechamiento del esófago o el estómago. Después del procedimiento, se lo controlará hasta que desaparezcan los efectos del medicamento. Es posible que le duela la garganta y que la sienta un poco hinchada. Deberá contar con alguien que lo lleve a su hogar más tarde. Ok, vamos aquí. Y vamos ahora con el. A ver qué era esto. Así era esta es la. Se va bajando el esófago. Sí, es mejor que apague la luz. Está al lado izquierdo. Ya. Ok. ¿Se ve ahí? Centralmente, de cada lado, los senos piriformes en el fondo de la faringe. Vemos bien la microlaringe, ¿Se escucha? a través del seno piriforme vamos a progresar al esófago. Dentro del esófago vemos que es un órgano tubular que se extiende hasta el hiato esofágico. Esa es la coloración normal de la mucosa esofágica. Recuerden que es un epitelio plano, rectificado, no queratinizado, que se extiende hasta aquí. Acá vemos el hiato esofágico, ya por tercer el esófago normalmente. Nos paramos aquí, esperamos que pasen las contracciones peristálticas del esófago y luego cercano. Ese orificio cercano, obviamente. Bueno, el cardio nos permite ingresar al estómago, directamente caemos en el cuerpo. Acá es importante reconocer esto, que es la curvatura mayor, con estos pies longitudinales gruesos que se proyectan hacia adelante, y enfrente la curvatura menor. Esa sería la curvatura menor acá a la derecha, esa curvatura menor a la derecha. Progresamos un poquito más hacia distal, y vamos a ver terminar el cuerpo gástrico para ver los pliegues, que son los pliegues gastro que convergen hacia el píloro. Y esta semiluna que se ve arriba, ese pliegue grueso, es la incisura angular. Bien, acá nos ponemos en retroacción, vemos todo el cuerpo gástrico y podemos ver el equipo ingresando por el cargas. Ahora van a ver allá, lo ven el equipo ingresando
fondo, bien, nuevamente la incisión angulares, volvemos a mirar el cuerpo gástrico, ya de frente nuevamente, para mirar el píloro. Este orificio es el píloro. A través de él vamos a proyectarnos a progresar hacia el duodeno. Vamos a esperar que pase el peristaltismo, esas contracciones del estómago. Una vez que el estómago se abre nuevamente, se distiende, podemos ingresar al duodeno, que es la parte del mundo duodenal, que es la porción más corta del duodeno. Bien. Nuevamente en el estómago, volvemos a pasar por el píloro, volvemos a entrar al duodeno, y ahí lo que vemos abajo es la rodilla duodenal. Esa turbita es la rodilla duodenal, la pasamos y pasamos a la segunda porción duodenal, que ven que tienen característicamente pliegues circulares, caracterizan a todo el duodeno y a gran parte del intestino delgado proximal. Es un criterio especializado. Y acá a la izquierda lo que ven esa pequeña protuberancia es a la izquierda abajo y la papila o apoyo de Baker. A la izquierda de la pantalla apenas podemos verlo, pero bueno, es muy grande la papila, pero bueno, recuerden que a través de ella va a desembocar el conducto colédoco y el conducto de Wilson. Volvemos al estómago, volvemos al píloro nuevamente y al antro. Bien. Vamos volviendo hacia el cuerpo gástrico. Allá en el fondo vemos otra vez Bueno, ya. Vamos a volver a empezar. Bueno, entonces les decía que una endoscopia alta, pues en 5 o 6 minutos rápidamente se puede ver, ¿verdad? Vamos al otro tema, que es entonces una de las complicaciones de la enfermedad sudoropéptica, que es el sangrado digestivo, ¿no? A ver, voluntario. Paciente con sangrado profuso rojo vivo por vía rectal, ¿siempre proviene por debajo del ligamento de Treitz? ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿De qué depende? Dice Ana que no. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Paciente con sangrado profuso rojo fino, vía rectal. ¿Siempre proviene por debajo del ligamento de Treitz? ¿Siempre? Sí. A ver, alguien que diga por qué sí, alguien que diga por qué no. Vamos. Les voy a decir algo, escúchenme. Ustedes todavía están en el momento que pueden equivocarse. Equivóquense en todo lo que puedan, es la única forma de aprender. Después que ustedes se gradúen
Ok, seguimos. Vamos más rápido. Definiciones de hematemesis, hemoptisis, vómito en borras de café, melena, hematoquesia. Tienen que saber qué significa cada cosa. ¿Ok? Hematoquesia por lo general es un sangrado rojo vinoso. Han tomado vino, ¿verdad? Bueno, el color del vino, ese es un sangrado rectal rojo vinoso, le llamamos, muchas veces producido por divertículos del colon. ¿Ya vieron ese tema? No. Enfermedad diverticular del colon. Entonces tienen que saberse las definiciones de esos 5 términos. Amerita